2 escuelas dominicales y el tercero es culto evangelístico o misionero. ¿Para traer qué al culto? Para traer visitas, para que la gente conozca al Señor. Si no les hablamos, si no los traemos, entonces la gente no va a conocer a Cristo. Así que interesémonos en esto. Bendito el Señor. Vamos entonces a leer la palabra para entrar en la meditación. Vamos al primer libro de la Biblia, libro de Génesis. Vamos a leer los versículos, hermanos, 20 al 25. Gloria al Señor. Génesis 1, 20 al 25. Dice así la palabra, Génesis 1, 20 al 25. Voy a leer, ustedes pueden mirar en sus Biblias. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, amén, y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra. Padre Santo, Señor de la gloria, bendito tu nombre glorioso. Te damos gracias, Señor Jesús. Dios santo y todopoderoso, te glorifico y te alabo, Señor, y te doy gracias. Aleluya, guíanos en el estudio maravilloso de tu palabra. Sé que estás aquí presente, Señor Jesucristo, y que conoces a cada uno de nosotros, Señor. Te alabo y te glorifico y te doy gracias. Amén, amén. Bendito el Señor. Vamos a cantar una alabanza más al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cantemos: Señor mi Dios. Amén. Al contemplar los cielos. Bendito el Señor Jesús. Sí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu
más bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la cuando esté, cuando esté, mi corazón entona la cuán grande esté, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo esplendor, le adoraré, la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón le entona la canción. Cuán grande, cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande cuán Aleluya. grande es Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito el Señor. Bueno, el Señor Jesucristo dijo unas expresiones. Yo creo que todo eso, por eso es bonito leer el Evangelio, ¿no? Cuando digo el Evangelio me refiero a los 4 evangelistas. Porque, por eso dice Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. Es el mismo Evangelio presentado en diferentes características. Amén. Entonces cuando digo leer el Evangelio es leer todos esos 4 libros. Amén. Cada una de las expresiones que Jesucristo dijo, fíjense, no hay una sola cosa que él haya dicho que no tenga valor. Todas son palabras de enseñanza, de profundidad y de muchos principios que se basan en Dios. Bendito el Señor. Entonces el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 7 dijo estas expresiones. Luego volvemos aquí a Génesis. San Mateo 7 versículo 15 hasta el 20. Él dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Son palabras, hermanos, tan contundentes, tan profundas, que dice ahí el Señor, pero me llamó mucho la atención cuando Él compara el fruto que debe dar la persona, ¿no?, con el fruto que da un árbol. Amén. Eso quiere decir que los árboles, así como las especies de animales y de aves y de peces, la misma ciencia reconoce las especies y los géneros. Amén. Dice, bueno, hay tal cantidad de especies de peces en el mar. Son muchos miles. Lo mismo de aves y de muchos animales. Y los árboles también dice Dios allí en Génesis capítulo 1. Ahí dice, produzca la tierra árboles que den fruto, que su semilla esté en él según su género. Amén. Y según su especie. O sea, la creación es maravillosa. Dios puso todo en un orden impecable, maravilloso. Bendito el Señor, porque dentro de un género puede haber muchas especies. Amén. Como por ejemplo el género ese de la parte de lo que es la naranja y toronja y todo eso, es un género, pero luego hay unas especies. Amén. Si bueno, el limón, y hasta en el limón hay varias especies. Amén. Pero sé de que la especie nunca va a fallar. Si se siembra una especie y nace ese arbolito, y va a dar de la misma especie, porque eso lo creó Dios así. Y qué bonito cuando dice, produzca la tierra árboles que den fruto, que su semilla esté en él. Porque esa es la palabra que hizo que toda esta creación no fuera evolucionando, porque dice de la evolución de las especies, eso no lo prueba la Biblia. Amén. El árbol de limón es el mismito que Dios creó ya en el huerto del Edén, y a través de la semilla se ha transmitido por las generaciones. Amén. Y así cada animal se ha transmitido, cada ave, cada especie. Uno va por el campo y ve una cantidad de pajaritos, y nunca un pajarito de una especie se une con el otro pajarito de otra especie. Uno ve el nidito y lo ve, si son canarios, canarios, si son periquitos, periquitos. Es decir, se busca, porque también se reproducen según su especie. Amén. Así como el árbol de cualquier especie, si cae la semilla en tierra y nace, no será otro sino la misma especie que allí se sembró. Dios tiene una creación maravillosa. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando se habla de géneros, que hoy en día ya la ciencia, la filosofía y la misma cultura ha ido cambiando todos estos términos. Ya se dice que género no es sino lo que decida la cultura, lo que decida la sociedad, pero según la creación es así. Amén. Dios creó de primero los reinos, ¿no? Y luego después de los reinos creó los géneros, y después de los géneros las especies. Una cosa depende de otra. Y eso no falla, nunca se confunden. Amén. Miren, ustedes no oyen lo que dice hay que conservar tal especie porque está en vía de extinción. Ustedes lo oyen por radio, por televisión, cada rato lo están diciendo. Pero ¿por qué entonces si es que se reproduce de otra manera, no tienen que andar cuidando que se acabe la especie? Si se acabó la especie porque ya no quedó ni uno, y si quedó uno, usted no tiene como procrear. Amén. Entonces esto está bien formado por Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero ustedes saben, como dice la Biblia, que dice que eso es en Romanos capítulo 1. Dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Pues tienen tanta sabiduría que lo que hace es que se apartan de Dios
y dejan la principal sabiduría que existe en el mundo, que es conocer que hay un creador y todopoderoso. Y además de creador, conocerlo como Salvador. La primera luz que Dios le dio al hombre es la creación. Y la segunda luz que le dio es su conciencia. Y después viene la revelación por el Evangelio. Y en Romanos 1, cuando habla de la revelación por la creación, ¿sabe qué dice? Dice que conociendo a Dios no le dieron gracia, no le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos, adorando a las criaturas antes que al Creador. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oye, clarito lo dice la Biblia. De modo que no tienen excusa. Cualquiera que se haya puesto a adorar cualquier cosa por allí, dice que hasta reptiles, cuadrúpedos, dice que esa persona no tendrá excusa porque Dios se le reveló por la creación. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto menos excusa tendrá al que se le predica el Evangelio y no lo obedece? Que es la plena revelación de Dios para la raza humana. Entonces mire como dice en Génesis, que estábamos leyendo. Dice acá en Génesis: dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén, gloria a Dios. Y Dios los bendijo diciendo: fructificados y multiplicaos. A ver cómo fructifican y se multiplican las aves. Amén. Seguro que una especie procrea con el macho y la hembra. Eso fue lo que Dios creó. No hay otra forma. Si solo se quedaran aves machos nada más, entonces no se podían procrear. Estamos hablando de cosas tan naturales que Dios creó y que eso no hay ciencia que esté por encima de eso. Amén. Y luego sigue con los animales de la tierra. Dice: seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén, amén, bendito el Señor. Entonces cuando llegamos a San Mateo, hablando el Señor de que tengamos cuidado con los falsos profetas que vendrán, dice, vendrán a vosotros falsos profetas. Entonces dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí tenemos dos géneros y dos especies. Amén. Las ovejas pertenecen a un género distinto. Son de oveja, pertenece a ese género vacuno. Amén, gloria a Dios. Pero el lobo es otro género y otra especie. Amén. Entonces él dice: vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces quiere decir que ya hay como un disfraz, que también el enemigo acostumbra estas cosas, se disfraza como ángel de luz. Y dice la Biblia que aún sus ministros también se disfrazan como ángel de luz. O sea que lo que están presentando no son por dentro. Amén. Pero dice estas palabras: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
¿Por qué no se recogen uvas de los espinos, hermanos? ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿qué? Especies. Amén, gloria al nombre del Señor. Y diferentes géneros. Y dice clarito: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no y nunca no. Amén. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Oiga esa palabra, no puede. Amén. Por mucho que digan los científicos y todo lo que quieran decir, no puede dar. Amén, gloria al nombre del Señor. Un árbol sí que produzca frutos que no son para alimento, pueden ser intoxicar o pueden envenenar. Ese árbol nunca va a dar un fruto agradable, como la manzana, como el mango, como tantas frutas que Dios creó para nuestro alimento. Entonces dice, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad. Su clase es distinta, su especie es distinta. Y complementa diciendo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí está usando el Señor como un símil, ¿no? Comparando a los seres humanos como árboles. Gloria a Dios. Como árboles. Así que podemos decir que en la raza humana, según esta clasificación que hace el Señor, algunos son de una clase, de una especie moral o espiritual, ¿no? Porque en lo humano, sí, lo humano es la especie humana, el género humano. Pero ya cuando llegamos al campo de lo moral y lo espiritual, y esa es otra clasificación que se hace allí. Porque mire cómo nos presenta la Biblia. Nos presenta como seres humanos caídos por nuestro primer padre Adán, herederos del pecado, de la naturaleza pecaminosa. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Oigan, ni un amén por ahí. Bueno, es que están muy atentos. Muy atentos. Gloria al Señor. Oye, ese hombre sí es pecador. ¿Por qué? Porque mira todo lo que hace. No, no es por lo que hace. Él es pecador aunque no hiciera eso. Porque nacemos pecadores. Una vez le hice yo una comparación a unos hermanos por cierto, en una clase bautismal. Yo les dije, bueno, a ver, vamos a poner aquí dos arbolitos de limón. Dos arbolitos de limón, el uno está cargadito, que casi se le rompen las ramas de lo cargado de limón, y el otro no tiene ni un limón. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de los dos es más limón? No, ambos los mismitos es limón. ¿Qué es lo que pasa? Que el otro no dio fruto, pero sí es limón también. Entonces así digamos con un pecador, bueno, ese sí es bueno. Bueno, es bueno, no, es pecador también. El otro ya está en la cárcel y ha hecho un desastre por todas partes, bueno, pero es un pecador, y el que no ha hecho eso también es pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Amén, gloria al Señor. Por eso las buenas obras no pueden salvar a nadie. No estamos diciendo que las buenas obras son malas, no, porque sería un contrasentido. Las buenas obras son buenas obras. Lo que pasa es que las buenas obras no sirven para salvar a una persona. Le sirven para digamos, ganar pleitesía y para buena relación con las personas y hacer algo bueno, pero eso es solo para eso. Porque afirma el apóstol Pablo, si la salvación fuera por buenas obras, entonces en vano murió Jesucristo. Eso quiere decir que las buenas obras no salvan a nadie.
Pero las buenas obras en el cristiano se convierten en el fruto de ese cristiano. Amén. Quiere decir que ahí sí cambió de especie. En lo moral era un pecador, pero cuando se convirtió a Cristo, entonces se convirtió en un santo, en un hijo de Dios. Y como los árboles dan su fruto según su especie, amén. Entonces cuando ya somos hijos de Dios, te damos frutos de hijos de Dios. Eso es lo que está aquí afirmando la palabra del Señor. Hay muchas equivocaciones, pienso yo, que por falta de conocimiento, que algunos creyentes, cuando alguien los ofende, les hace algo, ellos han dicho, bueno, si yo no fuera cristiano, vería lo que yo soy. Entonces hay un error tremendo, porque es que el fruto es de acuerdo a la especie. Si nacimos de nuevo y somos cristianos, no puede haber deseo de hacerle mal a nadie, ni de venganza siquiera. Amén. Alguien comparaba así, ¿no? Cuando un árbol de frutos buenos, vamos a hablar del mango, que es muy común por acá por la costa. A ver, cuando alguien llega debajo de un árbol de mango que está amarillito, lleno de mango, ¿qué es lo que hace para alcanzar el mango? Le tira palos, le da rama. A ver, cuando ese árbol de mango lo golpean duro, ¿qué hace el árbol de mango? Le da mangos, porque él no tiene más sino lo que tiene mangos. Y lo están golpeando. Entonces hasta le parten la rama. Pero él no tiene más que dar. Amén. Si cuando somos hijos de Dios y verdad hemos nacido de nuevo, no sale más sino la paz de Dios del corazón de las personas. Por eso digo que algunos yo creo que hasta usan venganza o algunos frutos malos, pero no es que no hayan nacido de nuevo, es porque todavía no han entendido bien cómo es esto. Porque uno sí nace de nuevo, y por eso dice la Biblia, compara también el nacimiento natural, el espiritual con el natural. Porque así le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los más restilados de Israel, figúrese. Era de los mejores fariseos, leyendo la ley, los sábados, guardando todo. Y se le presentó y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si lo estaba reconociendo, pero ese reconocimiento que hacía hasta allí no le servía a Nicodemo para salvarse. Amén. El Señor va más allá y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra terminante. Qué bueno es saber qué es nacer de nuevo, porque sin nacer de nuevo nadie puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Porque claro, al hablar de nacer, es lo que conocía solamente un solo nacimiento, como la gente común de este mundo. Tienes que nacer otra vez. Se va a pensar, ¿cómo nazco otra vez? Pero el Señor le dice: de cierto te digo. No es el nacimiento natural. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y le sigue explicando: porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nace un ser humano, nace otro pecador en este mundo. Pero cuando nace alguien de nuevo, ha nacido del Espíritu y de la palabra. Algunos interpretan que nacer del agua es el bautismo en el Espíritu, el bautismo en agua. No. Según la Biblia, el agua está representando ahí la palabra de Dios. Y no solamente lo dice ahí, lo dice en diferentes escrituras.
Ese es en Santiago 1:17, dice, Él nos hizo renacer, amén, por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro también, capítulo 1, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra del Evangelio. Porque la palabra es la que engendra, y la palabra engendra por el Espíritu. Es decir, la palabra que se predica, por ejemplo, esto que ustedes están oyendo es palabra de Dios. Ustedes la están oyendo y esa palabra los está formando. Amén. Y hay un nuevo nacimiento que es un milagro que sucede internamente en la persona. Hay un cambio total, cambio radical. Cambia su manera de pensar. Y si cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar, cambia su manera de vivir. Amén, gloria al nombre del Señor, porque depende de lo que está por dentro. Así que el cristiano debe estar con esto bien claro. Eso, yo soy nacido de nuevo. Amén, por eso hay que depender de Dios, porque si uno se entrega al Señor, es perdonado, pero no aprende a vivir en el Espíritu, sino que se queda con las mismas costumbres de la carne, entonces eso lo va a complicar bastante. Amén. Tiene que, por eso yo le he dicho que la oración, la práctica de la oración es una de las mejores prácticas de la vida cristiana, porque ese es el momento en que nos salimos de este mundo material para hablar con Dios, que es Espíritu. Porque Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Por eso los hermanos que les gusta mucho la emoción, a mí también me gusta la emoción, ¿no? Pero hay que entender lo otro. Porque si yo no me interesa mucho aprender doctrina ni tener conocimiento, no sentir y sentir y sentir, y creyendo que sintiendo y saltando adoro, no. La adoración es en espíritu y en verdad. Se adora con el Espíritu. Aunque cuando uno adora en el Espíritu, el cuerpo también tiene que adorar, como dice el salmista. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Se está refiriendo al Espíritu y al cuerpo. Amén. Entonces, qué bueno es que veamos esto del fruto. Vamos a lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 6. Aquí nos dice el apóstol San Pablo algo muy bonito, muy interesante sobre esto del fruto del creyente. Capítulo 6 de Romanos, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que, ¿cuál es el fruto del creyente? La santificación. Y la santificación, esa palabra es progresiva, es dinámica, porque la santificación no es un, como que dice, un estado en que ya, sino que es un proceso de la vida. Amén. Quiere decir que hoy he debido ser mejor espiritualmente que ayer, y mañana mejor que hoy, porque la senda de los justos que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si uno es consciente y se concentra en esto, dice, bueno, yo porque estoy viviendo todavía así, porque tengo todas estas cosas que no son. Entonces tiene que permitir el Espíritu Santo que haga la obra de la regeneración, porque ya usted es de la especie no pecadora, sino de la especie santa. Porque usted nació, usted ahora no es un árbol malo, es un árbol bueno. Y del árbol bueno no puede dar malos frutos.
ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? Amén. Uvas de los abrojos e higos de los espinos. Si no, no se puede, nunca. Un abrojo, un espino va a dar un fruto agradable. Pero también el árbol bueno no puede dar malos frutos. Amén, amén. Bendito el Señor. Y si vamos a Gálatas capítulo 5, vamos a ese capítulo de Gálatas capítulo 5 para ver un poco más de lo que es el fruto del cristiano, el fruto del creyente. Y aquí nos explica de una manera muy clara. Primero vamos a leer lo que es, porque aquí el apóstol Pablo está aconsejando al creyente, y comienza a decirle el apóstol al creyente que aprenda a andar en el Espíritu. Si le decimos a alguien que no ha nacido de nuevo, a alguien que no se ha entregado a Jesucristo, ¿cómo le decimos que ande en el Espíritu? Él no sabe de eso ni nunca podrá. Pero si se entrega a Jesucristo, sí podrá. Pero como hay muchos cristianos que en verdad nacieron de nuevo y no viven espiritualmente, entonces el apóstol Pablo les hace la exigencia. Si ustedes sí pueden vivir santamente, pueden, amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo, porque nacieron del Espíritu. Entonces escuche, Gálatas 5:16, ¿qué dice allí? Ahí está, las dos naturalezas que tiene el creyente. Nació de nuevo, tiene la naturaleza divina en él. Hermano, eso es una maravilla, eso es algo grande. Uno no puede sentirse como solo o vacío. No, tengo la naturaleza divina en mí. Tengo el Espíritu de Dios en mí y es el que hace la obra para vencer todo pecado. No te puedes quedar así. Bueno, yo asisto y voy y canto, pero siempre estoy en los pecados. No, no te acostumbres así, porque así no es la vida cristiana. La vida cristiana es verdadera libertad del pecado y disfrute de la vida cristiana, de la vida espiritual. Entonces dice, porque el deseo de la carne, ahí la carne está representando la naturaleza pecaminosa. El deseo de la carne, esto no va con las cosas naturales, ¿no? Amén. Va con las cosas pecaminosas que no son naturales. Gloria al nombre del Señor. Porque uno en este cuerpo uno le da hambre, le da sed, le da calor, tiene que buscar algo para quitarse el calor. Todas estas cosas que son normales de la vida, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Por eso cuando habla carne aquí, no habla del cuerpo, sino de la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por ejemplo, si usted dice, bueno, voy a buscar del Señor, yo sé que tengo que buscarle, que tengo que santificarme, entonces la carne se le va a oponer a ese propósito. Amén. No, que voy a ayunar mañana. Ay, pero hoy sí amanecí con hambre y yo voy después. O me invitaron a un paseo. O de pronto, mire, yo que iba tan bien que estaba yo, entusiasmado para el ayuno, entusiasmada para el ayuno, y ya mi hijo me hizo coger rabia, ya perdí el ayuno. Entonces ahí está el asunto. Porque es que se va a oponer la carne al espíritu para que no hagas lo que quieres. Pero también cuando alguien se va desviando hacia obras malas de la carne, el espíritu también le está hablando. Así que hay una batalla, se convierte el cuerpo del ser humano en una batalla tremenda, el bien y el mal. Pero por eso digo, si el creyente no lee la Biblia y no ora, ¿de dónde va a sacar fuerza para vencer lo humano? En cambio de leer la Biblia, de leer una revista pornográfica, ¿qué tal, no?
o viendo telenovelas y viendo películas, entonces eso lo que le va a traer, es lo que va a alimentar su mente, son cosas que no le van a dar fuerza espiritual. Y aquí yo no estoy prohibiendo, no. El pastor no prohíbe nada. El pastor guía a la gente para que busque a Dios. Usted mañana puede prender su televisor tranquilamente. Usted es el que tiene que preguntarse, ¿eso que estoy recibiendo me está sirviendo para mi vida cristiana? Pregúntese. ¿Me está alimentando el espíritu? Porque como usted tiene una batalla, yo tengo una batalla espiritual, entonces yo tengo que buscar que mi espíritu se fortalezca para vencer. Amén. El ataque del pecado. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, ¿cuántos creen que somos guiados por el espíritu? Si sois guiados por el espíritu, usted entró esta noche aquí a este salón, y desde que llegó el espíritu lo está guiando. Si alguien es consciente y dice, no, yo tengo que dejar esto, tengo que arrepentirme, Dios hablándole. Pero usted tiene que obedecer al espíritu. Amén. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche las obras de la carne. Escúchelas clarito. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Mire, lo primero que está ahí: adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia. Todas esas cuatro son pecados sexuales. Y son los primeros que están ahí. Por eso tenemos que cuidarnos mucho para permanecer en una vida de santidad. Amén. El varón tiene que cuidarse, soltero o casado, del acercamiento con el sexo opuesto. Y como ahora también hay el acercamiento al mismo sexo, usted tiene que cuidarse de ambos. Amén. Oiga esto. Estamos en el versículo 19. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Tremendo ese pecado. Idolatría. Que hay otra que se llama egolatría. Porque idolatría es tener ídolo. Cualquier cosa se convierte en ídolo. Algo que uno le rinda su voluntad, le rinda su entusiasmo, sus emociones, es el Dios de él. Entonces es idólatra. Y la egolatría es cuando uno mismo es que es el Dios de uno mismo. Yo. Todo soy yo primero, yo. Entonces tiene egolatría. Amén. Idolatría, oiga, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Está claro eso o no? ¿Qué más? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que son falsas doctrinas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra terminante. No heredarán el reino de Dios. Pero escuche lo bonito que viene acá. Mas el fruto del Espíritu, amén, es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Amén, amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu porque estamos aquí en Cristo, por el Espíritu. Amén. Pero si vivimos aquí como cristianos y estamos como hijos de Dios,
dice, andemos también por el Espíritu, caminemos la vida en el Espíritu. Amén. Y para que camine la vida en el Espíritu, tiene usted que tener contacto con Dios todos los días a través de la oración y a través de la lectura y la meditación de su palabra. Tiene que hacer su devocional personal, aunque sea corta, y en la calle puede hacerla también. Señor, aquí bueno, me dormí, me levanté tarde, pero aquí voy en tu nombre, Señor. Voy en tu presencia. Y va caminando y va haciendo la devocional, ¿sí o no? Porque eso es lo que se quiere, que usted no se desconecte. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Porque no se recogen higos de los abrojos, ni uvas de los espinos. O uvas de los espinos, ni de los abrojos, higos. Porque no puede, amén, el buen árbol dar malos frutos. Y no puede el árbol malo dar buenos frutos. Amén, amén. ¿Cuántos quieren ser buen árbol? Habiendo sido libertados del pecado, ahora tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esta es una palabra que ningún hombre la pudo inventar. Esta es del Espíritu Santo. Esto es tan exacto a lo que nosotros vivimos. Bendito el Señor Jesús. En este instante, hermano que usted ha escuchado esta meditación, ¿usted ha sentido que Dios le habló algo a usted? ¿Está dispuesto a tener un compromiso con Dios y dice, no, yo voy a cambiar de vida? Porque si no hay el compromiso, seguirá igual. Tiene que hacer algo, porque Dios espera la obediencia de la persona, que use su voluntad, porque la voluntad hay que usarla también. Dice, bueno, como dice Dios, aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Pero Él no dice, bueno, yo ahora te pongo la vida y te voy a hacer